están? Yo soy Samantha Barocio y les quiero dar la bienvenida el día de hoy a la conferencia titulada 10 cosas que debes saber sobre el cerebro de tu hijo o tu hija adolescente. Y esta conferencia que quiero compartir el día de hoy con ustedes es resultado de muchos años de estudio, muchos años de leer, de hablar con especialistas, muchos años de buscar información que me permitiera como dar un entendimiento un poquito más claro a todos los padres de familia con respecto a qué es lo que está pasando con sus hijos adolescentes. En alguna de las capacitaciones que yo tomé con uno de mis grandes maestros, Jeffrey Lyken, él me presentó uno de los libros que se convirtió prácticamente en mi libro de cabecera cuando se trata de asesorar padres de familia o cuando se trata de trabajar con adolescentes, porque es un libro que se llama The Primal Teen, luego les voy a pasar la referencia completa, y es un libro que escribió una mamá que estaba tratando de entender qué era lo que pasaba por la cabeza de su hijo adolescente, porque no lograba entender, porque era como que se lo habían cambiado, como que entró a la adolescencia y de repente le cambiaron de hijo. Y yo creo que algunos de ustedes han vivido esa experiencia. Pasar de tener un hijo tranquilo, tranquila, un hijo que interactúa o que participa o que habla, de repente entran a la adolescencia y se vuelve todo lo contrario. Se cierra, ya no quiere platicar, ya no quiere convivir, ¿sí? O sea, como que... De hecho, hay un autor que a mí me gusta mucho que dice que cuando los hijos llegan a la adolescencia es como si viniera una nave extraterrestre, se los llevara y te trajera otro completamente diferente. Y creo que esa es mucho la experiencia que tienen muchos de los padres de familia con los que yo platico allá afuera. Entonces, precisamente la idea de esta conferencia es eso, es compartir esos conocimientos que he podido adquirir a lo largo de los años con respecto a cómo funciona el cerebro de los adolescentes y sobre todo con la intención de que puedas entender por qué hacen lo que hacen y cómo puedes apoyarlos en este proceso que ellos están viviendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender con respecto al cerebro del adolescente es algo que yo aprendí años después de salir de la carrera, porque primero a mí lo que me dijeron fue, durante la carrera, me dijeron, todo lo que tú logres desarrollar en un niño hasta los 6 años de edad, con eso es con lo que se va a quedar. Las habilidades que desarrolle, todo lo que tú hagas en los primeros 6 años de vida va a determinar el futuro de ese chamaco. Y entonces como que muchas veces los psicólogos nos enfocamos en eso. Pero entonces, ¿qué pasa cuando los hijos llegan a la adolescencia? Entonces, pues como ya llegó a la adolescencia, pues ya se me quedó así. Como ya se me pasó esa ventana de 6 años, entonces pues ya como está así se me quedó el chamaco. Pues no, claro que no. Lo que dice la investigación del cerebro del adolescente, lo último de la investigación, nos está diciendo que durante la adolescencia, a partir alrededor de los 10, 11 años, comienza un proceso de transformación dramática a nivel cerebral, tan importante como aquella que sucede en los primeros 6 años de vida. ¿Qué significa eso? Pues que así no se te quedó, o sea, todavía hay muchas cosas que podemos hacer, pero sobre todo pues estamos en una época donde es importante fomentar un montón de cosas, donde es muy importante estimular el cerebro de nuestros hijos para permitirles desarrollar aquellas habilidades que van a ser cruciales en su vida como adultos. Entonces, si vamos a hablar de las 10 cosas que debes saber sobre el cerebro de tu hijo adolescente, lo primero que tienes que saber es que está en un periodo de desarrollo importantísimo a nivel cerebral. Y en ese sentido, a nivel funcional, se habla de que tenemos 3 cerebros. Está por un lado el cerebro racional, es toda la parte del neocórtex. Se habla mucho, por ejemplo, de la función importantísima del lóbulo frontal, específicamente área prefrontal, porque es la que gobierna el raciocinio, es el área que nos permite tomar decisiones racionales, que nos permite anticipar las consecuencias de nuestras acciones, que nos permite, de cierta manera, ponernos un freno. Si fuéramos un coche yendo a toda velocidad, nuestro cerebro racional es nuestro freno, es aquel que nos dice, aguas, no hagas eso porque aguas con las consecuencias, tranquilízate, bájale, ¿no?
Todo eso es lo que hace nuestro cerebro racional. Por otro lado está nuestro cerebro límbico. Quienes han asistido a mis otras conferencias, yo les he platicado mucho sobre esto. El cerebro límbico es aquel que gobierna nuestras emociones, tanto que tengamos todo este rango de volúmenes y tonalidades de emociones, pero también la expresión de esas emociones. Y finalmente el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano pues es simplemente aquel que gobierna todas nuestras respuestas de ataque o huida. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, cuando estamos en una situación que el cerebro considera de vida o muerte, entonces nosotros tenemos dos respuestas como por instinto. Una es ataco de regreso o salgo corriendo, huyendo por mi vida, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber con respecto al cerebro de tu hijo adolescente es que a nivel cerebral están sufriendo todos estos cambios, pero algo muy importante es su cerebro límbico está completamente desarrollado, está desarrollado al 100%. Es capaz de sentir y expresar todo el rango de emociones, todo el rango de volúmenes o tonalidades de esas emociones. El problema es área prefrontales de las últimas áreas del cerebro que se terminan de desarrollar. Y si nosotros consideramos que nuestro cerebro racional es el que gobierna, en teoría, el sistema límbico, pues entonces tenemos un sistema límbico que está funcionando al 100%, pero tenemos un cerebro racional que no está funcionando al 100% y por lo tanto no es capaz de controlar la expresión de las emociones. Esto es muy claro cuando piensas en tu hijo adolescente. Tú ponte a pensar, o sea, ¿te ha pasado que de repente lloran o hacen drama por una tontería? Tú dices, ¿pero qué le pasa? Bueno, pues tiene que ver precisamente con esto, ¿no? O te ha pasado que a lo mejor está muy tranquilo y de repente tiene una reacción de enojo así absolutamente exagerada y dices, ¿qué le pasó? Me cambiaron a mi hijo, ¿qué es esto? Pues tiene que ver con eso, con que ellos tienen una capacidad biológica de emoción al 100%, pero no tienen un cerebro racional que esté todavía preparado o que esté ya preparado para manejar esas emociones, para detener esas emociones, ¿sí? Entonces, pues esto nos dice mucho con respecto a por qué responden de manera emocional tan fuerte o tan dramática, o por qué de repente pareciera, y no pareciera nada más, por qué de repente son incapaces de controlar las emociones, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Lo segundo que nosotros tenemos que entender es que estos cambios tan dramáticos que hay a nivel del sistema límbico, pues vienen acompañados de un montón de cambios hormonales. Entonces, ¿qué provoca eso? Pues que estas experiencias emocionales se incrementan y entonces podemos tener eventos muy intensos de ira, de miedo, de agresión, de alegría, de atracción sexual. Son, digamos que se intensifican todas las emociones que los seres humanos tenemos constantemente. Ahora, conforme el sistema límbico vaya avanzando, o más bien tu hijo se vaya desarrollando, el sistema límbico va a ir siendo controlado cada vez más por la corteza prefrontal, que es esta área que yo te digo que se encarga de la planeación, de anticipar, de controlar impulsos, de tener pensamientos más elevados. Pero mientras eso no suceda, lo que tú vas a tener en casa es un adolescente invadido por sus hormonas, con un sistema límbico en 100% de funcionamiento y un lóbulo frontal que no siempre le ayuda a controlar esas emociones, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto para ti? Pues que alguien tiene que tener cordura, alguien tiene que ser quien gobierne sus emociones. Entonces, en ese sentido, mientras más se altere tu hijo, más tranquilo tienes que estar tú. Se hizo una investigación y se encontró que mientras más le gritamos a nuestros hijos adolescentes, más se alteran ellos. O sea, menos se tranquilizan y más se alteran ellos, pero sobre todo, más presencia de malos comportamientos vas a encontrar cuando hay gritos, cuando hay sombrerazos, cuando hay agresiones. Y esto lo platicamos muchísimo en la conferencia antepasada, que fue la conferencia Paternidad Libre de Gritos. Tienes tú como padre o madre de familia que aprender a mantenerte bajo control, porque en este momento tu hijo no va a estar bajo control.
En este sentido, los adolescentes están de cierta manera confiando en que hay un cerebro más evolucionado, ¿sí? Un cerebro que ya tiene supuestamente el lóbulo frontal en total funcionamiento y ese cerebro eres tú. Entonces aquí más que nunca aplica esto de que tenemos que ser un modelo de rol apropiado, que tenemos que modelar lo que nosotros queremos ver en los hijos, ¿ok? Número 3. ¿Tú pensabas que ya habías terminado con los berrinches cuando tu hijo dejó la edad preescolar? ¿Por qué? Porque otra cosa que hace el cerebro límbico es que provoca berrinches. Sí, así como lo escuchas, berrinches. Tal cual como los berrinches que escuchabas o que tenías que presenciar cuando tu hijo tenía 2 años. No sé si te acuerdas. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro del adolescente está pasando por tantos cambios y cambios tan dramáticos que la mayoría de ellos aún no tienen la capacidad o la habilidad para lidiar con estas emociones, con estos cambios de emociones, con estas experiencias o con estas situaciones sociales, emocionales, cognitivas que van acompañando a todos estos cambios a nivel cerebral. Entonces, decíamos, no es de sorprenderse que de repente hagan estas escenas dramáticas exageradísimas de vez en cuando, pero nosotros lo que tenemos que entender es que el cerebro de un adolescente en estos momentos es tan poderoso como el cerebro de un adulto, si hablamos intelectualmente. Pero, puesto que ellos todavía no tienen desarrollado por completo el lóbulo frontal, entonces ellos están utilizando una parte distinta del cerebro cuando se trata de controlar impulsos y emociones. Ellos están muchísimo más gobernados por sistema límbico. Entonces, por eso de repente tenemos estas discusiones o de repente los papás de adolescentes se frustran muchísimo porque dicen, pero es que, ¿por qué se pone así? ¿No? Pero no te enojes o bájale, o sea, no te puedes poner así con cualquier cosa que pasa. Y entonces ahí está como incomprensión de decir, pero ¿por qué se pone así? Por una situación de esta naturaleza que no justifica de ninguna manera este berrinche gigantesco. Pero resulta que esa es la manera en la que funciona el cerebro del adolescente. El cerebro del adolescente provoca berrinches porque no están lidiando con las situaciones con la misma parte del cerebro con la que lidias tú. Entonces, por eso es tan importante, volvemos a lo mismo, que alguien en esa casa sea la persona racional, la que les ayude y les enseñe a manejar esas emociones y les enseñe a tranquilizar también esas emociones para entonces poder utilizar esta parte del cerebro, que es el cerebro racional, aunque no esté en total funcionamiento, pero por lo menos que se use, digamos, más seguido, ¿sí? Número 4, su cerebro está haciendo muchas nuevas conexiones. Yo te decía, esta transformación dramática que tienen a nivel cerebral durante la adolescencia inicia con un proceso que los neurólogos llaman exuberancia. ¿Qué significa eso? Que el grosor del cerebro del adolescente, de la corteza cerebral del adolescente, se va al doble del grosor de la corteza cerebral de un adulto. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que hay un montón de neuronas nuevas, hay un montón de nuevas conexiones que se empiezan a hacer. Y acuérdate que nuestro cerebro funciona de una manera muy inteligente. Es decir, todas aquellas conexiones que tú fortalezcas, que tú fomentes, que tú establezcas y a través de la práctica mantengas, pues son las conexiones que se van a quedar. Pero todo aquello que no utilices, todo aquello que tú no fomentes, se va. Así es como, pasada la adolescencia, el cerebro del adolescente vuelve a tener un grosor muchísimo más pequeño, que es el grosor final que van a tener, digamos, como adultos. Entonces, ese grosor de pasar de ser del doble a pasar a ser la mitad, tiene que ver con todo esto que estamos de cierta manera desechando, todo aquello que no estamos usando, pues todo eso se va a ir. Este periodo de exuberancia al que yo te platico empieza justo antes de la pubertad y llega a su máxima expresión alrededor de los 11 años para las niñas y de los 12 años para los niños, ¿ok? Y decíamos, este es el segundo periodo de crecimiento más dramático que cualquier persona va a experimentar en su vida
Y esto tiene muchísimas implicaciones. O sea, tú ponte a pensar cómo funciona todo lo nuevo. ¿Sí? ¿Cómo funciona todo lo nuevo? ¿Cómo es todo lo nuevo? ¿Cómo es un bebé que acaba de nacer? Un bebé es curioso, un bebé está tratando de absorber todo lo que sucede en el medio ambiente, un bebé quiere experimentar cosas, todo se lo mete a la boca, todo lo quiere probar, todo lo quiere tocar, ¿sí o no? Pues de la misma manera funciona el cerebro de tu hijo adolescente. Tienen todas estas nuevas neuronas listas para hacer conexiones nuevas y diferentes, y entonces hay esta necesidad de experimentar, de probar, de intentar, de hacer cosas que en otro momento no habían hecho. Pero no podemos dejar de lado que no todas las áreas del cerebro se desarrollan a la misma velocidad. Cada área del cerebro se desarrolla a una velocidad distinta, ¿sí? Entonces, decíamos, esta área del cerebro responsable de controlar los impulsos, de planear con anticipación, digamos, de tener todas estas respuestas más adultas, es de las últimas áreas que alcanzan la madurez en el cerebro de un adolescente. Se sabe que la reestructuración o la reorganización estructural del cerebro va a continuar hasta los 25 años de edad. ¿Qué significa eso? Que de aquí a los 25 años de edad, no puedes esperar que de manera consistente tu hijo se comporte de manera racional y anticipe las consecuencias de sus acciones y todas estas conductas que normalmente esperamos de parte de ellos, pues nosotros tenemos que hacernos muy conscientes que ni siquiera están preparados para hacerlas a nivel biológico. Ahora, eso no significa que no las fomentes o eso no significa que no las, de cierta manera, esperes como expectativa, ¿no? O sea, que tú le digas a tu hijo adolescente, oye, lo que yo espero de ti es que pienses las cosas antes de actuar, que te tomes unos minutos antes de tomar una decisión, que antes de hacer algo que sabes que no está bien, lo pienses 2 veces, o sea, no, digamos, no quitamos eso de lado, pero nosotros como personas que estamos interactuando de manera constante con adolescentes, nosotros tenemos que tener muy claro que no es que lo hagan por molestar, no es que lo hagan porque les vale, simplemente su cerebro no está preparado para que ellos lleven a cabo de manera constante o de manera consistente todos estos comportamientos más racionales, ¿sí? Ellos, sobre todo, fíjate, ellos en esta etapa están adquiriendo, decíamos, nuevas habilidades, pero sobre todo están adquiriendo aquellas habilidades relacionadas con el comportamiento social y con el pensamiento abstracto, ¿ok? La cosa es, como ellos están apenas adquiriendo esto, no son tan buenos para todavía manejarlo, no tienen la práctica, por eso necesitan, de cierta manera, ponerlo en práctica y a veces los agarran a ustedes, papás, como conejillos de indias. Los adolescentes en general están experimentando con todas estas habilidades relacionadas al comportamiento social y muchos adolescentes ven el conflicto como una forma de expresión, ¿sí? Como una manera de interactuar, porque están apenas aprendiendo qué se hace con las emociones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como todavía no han desarrollado todas estas habilidades, entonces muchas veces, si pones atención, les cuesta trabajo entender una idea abstracta o ponerse en los zapatos del otro, les cuesta trabajo entender el punto de vista del otro, como que son muy egocéntricos, están muy centrados en sí mismos, pero otra vez esto tiene que ver a nivel cerebral, ¿sí? Les cuesta trabajo entender el punto de vista del otro, y el otro puede ser su compañero de clase o puede ser tú. Por eso de repente cuando quieres explicarle la razón de las reglas, les cuesta tanto trabajo entender el por qué, y te dicen, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué no puede cambiar? ¿Pero por qué no puede ser distinto? Porque les cuesta de repente entender estas ideas muchísimo más abstractas, que también luego se agarran de ahí para salirse con la suya, por supuesto, pero en general esto es lo que sucede. Y frecuentemente se sabe que los adolescentes malinterpretan las claves sociales y las emociones. Es decir, apenas están aprendiendo a entender la postura del otro. Entonces, frecuentemente pueden malinterpretar lo que ven, entonces asumir que alguien los está criticando, asumir que alguien está hablando de ellos, ¿sí? Este tipo de cosas.
Fíjense, les voy a contar una anécdota que a mí me pasó cuando yo acababa de entrar a la prepa. Yo me enamoré perdidamente de un chavo que estaba, creo que un año más arriba que yo. Y bueno, yo estaba enamoradísima, pero pues también no me atrevía como a hablarle y ya saben, ¿sí? Y resulta que prácticamente durante todo ese primer año de la prepa yo estuve convencida de que el hombre estaba enamoradísimo de mí, porque pero que era muy tímido y no se atrevía a acercarse a mí, porque cada vez que yo lo veía, me cerraba el ojo. Y yo decía, ¡oh! ¡Me cerró el ojo! ¡Me ama! Y entonces, bueno, todo ese año viví con este amor platónico, convencida de que este hombre estaba enamorado de mí, pero le daba pena acercarse porque cada vez que me veía me cerraba el ojo. Cuando terminó ese año de la prepa, finalmente alguien me lo presentó y resultó que tiene un tic en el ojo. Entonces no es que me estuviera cerrando el ojo, tenía un tic. Pero bueno, yo estaba convencida de que el hombre me estaba tirando el can, ¿sí? Este tipo de cosas son muy comunes con los adolescentes. Malinterpretan las claves sociales, entonces pueden estar convencidos de que alguien los odia, de que alguien los ama, de que alguien los está criticando, de que alguien los está viendo. ¿Por qué? Porque todavía no aprenden a interpretar todas estas claves sociales y estas emociones. Además, pues imagínate, están lidiando con una gran cantidad de estímulos sociales, emocionales, cognitivos, al mismo tiempo que traen todo este desorden hormonal. Y desafortunadamente todavía no tienen las habilidades para lidiar con ello, pues claramente no están en una posición fácil, ¿ok? Número 5, decíamos, está en un periodo crítico de desarrollo. Entonces, aquí hay algo que pasa, o sea, físicamente hay muchísimos cambios y de repente te ha pasado que, no sé si ya te pasó o te ha pasado, que de repente los chamacos de un momento a otro se estiran. Una mamá me platicaba que su hijo nada más en el puro verano creció 30 centímetros. O sea, dice, con todo chocaba, todo le estorbaba porque parecía como que las manos, no sabía manejar las manos. Pues claro, porque fue un cambio tan dramático a nivel físico que ni siquiera él se había acostumbrado por completo a este nuevo cuerpo. Pero entonces de repente estos hijos dan como el estirón, ¿no? O pasan por este periodo de ya embarneció. Y entonces los vemos tan grandotes que se nos olvida que todavía necesitan guía, necesitan un montón de apoyo, necesitan que estemos ahí. Porque sin importar qué tan alto, qué tan grandote se vea tu hijo, se vea tu hija, acuérdate que todas esas habilidades cognitivas, todas esas competencias van a venir poco a poco y de manera muy desordenada. Entonces tú no puedes dejar de lado el hecho de que están en un periodo crítico de desarrollo y que las decisiones que en este momento ellos tomen les van a afectar el resto de su vida. Y entonces es increíble, yo lo platicaba en otra conferencia que tuve con ustedes, andaba yo buscando imágenes de papás con hijos adolescentes cocinando juntos. Y entonces yo ponía en internet, así en Google, ¿no? Papás con hijos adolescentes cocinando. Y no encontré una sola foto. La mayoría de las fotografías eran de papás con hijos pequeños, pero no con hijos adolescentes, o sea, con su hijo haciendo un pastel, con su hijo haciendo una pizza y siempre niños preescolares, o a lo mejor a lo mucho alguno por ahí en los primeros años de la primaria, pero no encontraba yo fotos de papás interactuando con hijos adolescentes llevando a cabo este tipo de actividades. Entonces siento que tiene mucho que ver, o sea, mucho es el pensamiento de los papás de no, ya no quieres saber nada de mí, bla, 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 pero también tiene mucho que ver con esta idea de que de repente los vemos tan grandotes que solitos asumimos que ya no van a querer tener nada que ver con nosotros. Pero tengo que decirles esto, las investigaciones han demostrado que el 84% de los adolescentes tienen a sus mamás en un muy buen concepto, en un concepto muy elevado, en un concepto muy positivo. Y el 89% de los adolescentes tienen también este excelente concepto de sus papás. Se hizo una investigación con un grupo gigantesco de adolescentes
Y de todos estos adolescentes que entrevistaron, las 3/4 partes expresaron disfrutar pasar tiempo con sus papás. 79% del grupo disfrutan pasar tiempo con su mamá y 76% disfrutan pasar tiempo con su papá. Y esto significa, ellos hablaban desde sentarse a ver una película con su papá, sentarse a ver a lo mejor un partido de algo con su mamá o con su papá o con los dos. Hablaban de ir al cine, hablaban de comer juntos, hablaban de irse a tomar un café, o sea, actividades de ir a hacer una actividad física juntos. Entonces, una de las tareas que tienen tus hijos durante la adolescencia sí es separarse de su familia. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que ellos van a poder desarrollar este concepto de sí mismos. Es decir, ¿quién soy yo separado de mis papás? ¿Quién soy yo más allá de ser hijo de mi papá o hija de mi mamá? ¿Quién soy yo? Y la única manera de llegar a esa conclusión es separándose de la familia. Entonces es por eso que en este periodo de la adolescencia ellos buscan interactuar más con sus pares y menos con su familia, porque están tratando de definirse a sí mismos. ¿Y cómo lo hacen? Pues interactuando con personas distintas que no forman parte de su familia. Pero eso no significa que tus hijos ya no te necesiten. Eso no significa que pintes tu raya y los dejes ser. Es muy importante que te mantengas presente en la vida de tu hijo adolescente. ¿Ok? Número 6. Tu hijo está desarrollando nuevas habilidades de pensamiento. Entonces decíamos, conforme el cerebro va avanzando y se va incrementando este grosor en la corteza cerebral, va incrementando también el número de conexiones y eso provoca que tengan mayor poder de procesamiento. ¿Ok? Empiezan a tener habilidades computacionales, digamos, y de toma de decisiones muy similares a las de un adulto, pero necesitan tiempo y necesitan información, necesitan oportunidades para practicarlas, ¿sí? Decíamos, de manera instantánea, como en el calor del momento, su toma de decisiones siempre va a estar influenciada muchísimo más por sus emociones, por sistema límbico, por cerebro reptiliano a veces o por cerebro emocional, porque el cerebro está más basado en estos dos centros que el lóbulo frontal. Pero entonces, una de tus tareas muy importantes es permitirles que practiquen la toma de decisiones, que practiquen todas estas nuevas habilidades de pensamiento muchísimo más abstracto. Entonces, fomenta discusiones en tu casa, o sea, discusiones positivas me refiero, ¿no? O sea, hablen de temáticas actuales, preséntale ideas, oye, ¿tú qué opinas? Llévatelo a una conferencia, escríbelo en un curso, fomenta la lectura de cosas más allá de lo que ven en la escuela, llévatelo a ver a lo mejor películas, no sé, de cine de arte, o sea, permítele tomar decisiones en el día a día. ¿Por qué? Porque ahorita es cuando está adquiriendo todas estas habilidades de pensamiento abstracto, pero necesita oportunidades para practicarlas. Y esas oportunidades, él no las va a buscar por sí mismo. Necesitas tú fomentarlas en casa, ¿ok? Entonces, número 7. El cerebro adolescente necesita dormir más. Hay una creencia equivocada allá afuera, hay un mito que dice que los adolescentes no necesitan dormir tanto como los niños. Pues resulta que no. Resulta que el cerebro adolescente necesita dormir tanto como cuando ellos eran pequeños. Los científicos aseguran que necesitan entre 9 y 10 horas de sueño por noche, ¿ok? 9 y 10 horas de sueño por noche, si no es que más. ¿Por qué? Porque por varias cosas. Número 1, acuérdate, están pasando por todos estos cambios físicos, por este desorden de hormonas, por este crecimiento espectacular a nivel físico, a nivel cerebral, y eso genera muchísimo cansancio físico, ¿ok? Pero además, acuérdate que la hormona de crecimiento se libera mientras dormimos. Están en un periodo de desarrollo físico. Necesitan dormir si queremos que ellos se desarrollen apropiadamente. El problema es
la mayoría de los adolescentes no duermen las horas que tienen que dormir. Únicamente, las estadísticas dicen que únicamente el 9% de los adolescentes duermen el número de horas que tienen que dormir. Ahora, aquí tenemos una cuestión pues que tiene que ver con nuestro sistema educativo y pues actualmente no podemos hacer nada al respecto, pero el ritmo circadiano durante la adolescencia de manera natural los lleva a querer levantarse más tarde y por lo tanto también mantenerse despiertos más tarde que lo que hace un adulto. Pero, ¿qué sucede? Los horarios de la escuela se contraponen, digamos, con lo que de manera natural el cuerpo del adolescente necesita. Entonces, los horarios de la escuela alteran el ritmo circadiano de los adolescentes y entonces la mayoría de los adolescentes a lo largo de una semana acumulan una deuda de sueño espectacular. ¿Por qué? Esto yo lo había platicado en algún momento con ustedes en la conferencia de estrategias de comunicación con adolescentes. Resulta que este neurotransmisor que provoca que nos dé sueño, que nos ayuda a quedarnos dormidos, es la melatonina. En los adultos, la melatonina se libera alrededor de las 8 de la noche. ¿Qué significa eso? Que por ahí de las 9, 9 y media, 10, tú ya estás pelas, o sea, tú ya estás que se te cierran los ojos y estás listo para irte a dormir. En los adolescentes la melatonina se libera alrededor de las 11 de la noche. Entonces, ¿qué significa eso? Que a ellos les va a empezar a dar sueño por ahí de las 12 y media, 1 de la mañana. Entonces, cuando tú estás con que ya vete a dormir, y ellos te dicen, pero no tengo sueño, es real, no tienen sueño. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos estos adolescentes que se están durmiendo tarde porque no tienen sueño, ¿sí? Y entonces no están durmiendo el número de horas que tienen que dormir. Ahora, si a esto le agregamos todo el tema de los dispositivos electrónicos, y esto es algo que abordamos previamente ya en la conferencia precisamente de dispositivos electrónicos y de redes sociales, y nosotros hablábamos de esto. Resulta que la luz de las pantallas de los dispositivos electrónicos, llámese celular, llámese tablet, llámese computadora, alteran los patrones de sueño. Entonces, los especialistas recomiendan que 2 horas antes de dormir cortes cualquier contacto con cualquier dispositivo electrónico, porque entonces no vas a dormir bien, no vas a descansar bien. Entonces, súmale a eso. Tu adolescente no tiene sueño y en lo que le da sueño, ¿qué hace? Se pega a la computadora, se pega a la tablet, se pega al celular. Entonces, además de que se duerme tarde porque le da sueño más tarde, además ese sueño no es un sueño reparador. ¿Qué provoca esto? Pues que para cuando llega el fin de semana traen una deuda de sueño acumulada espantosa. Pero además, durante la semana se van a mostrar irritables, van a tener problemas hasta a nivel cognitivo de concentración. ¿Por qué? Pues porque traen esta deuda de sueño. Yo encontré una investigación que se hizo en los Estados Unidos con respecto al sueño de los adolescentes y hay algo bien interesante. Ustedes saben que se habla mucho de que hay personas nocturnas y hay personas como mañaneras, ¿no? O sea, personas que siempre se despiertan temprano, que se les abre el ojo y ya tienen como ganas de hacer cosas en la mañana, y hay personas que somos más como de en la noche, que en la noche es cuando nos entra la pila, en la noche es cuando queremos hacer cosas y no somos buenos para levantarnos temprano. Bueno, pues se hizo una investigación con un grupo muy grande de adolescentes y se encontró, fíjense muy bien, el 56% de los adolescentes, o sea, más de la mitad de los adolescentes, se consideraban nocturnos. El 35% únicamente se consideraban personas como de la mañana. Y el 8% no sabía ni qué. Pero lo interesante de este asunto es que se hizo esta investigación a lo largo de los diferentes años, empezando con sexto de primaria, primero secundaria, segundo secundaria, tercero secundaria, hasta finalizar la prepa. Conforme van pasando los años, empezando de primaria hasta terminar en la preparatoria, el porcentaje de adolescentes que se consideraban nocturnos se incrementó, pasó de
44% en sexto año al 64% en el último año de la preparatoria. Entonces, ¿qué nos dice la investigación? Que conforme ellos van entrando más en la adolescencia, se vuelven más nocturnos. Por esto que yo les hablaba del cerebro circadiano. Ahora, el problema, parte de todo este problema, decíamos, es que los papás de adolescentes frecuentemente tienen dificultades con sus hijos precisamente por esto. Porque es la discusión eterna, pero se la vive dormido, es que es un flojo, es que no hace, es que esto, es que es el otro. Necesita dormir más. ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo pide. ¿Pero por qué el fin de semana? Pues porque traen una deuda acumulada de sueño. Tú calcula que ellos tienen que dormir 9 o 10 horas diarias. ¿Y cuántas horas realmente están durmiendo? ¿6? O sea, si se duermen a las 12 de la noche, si bien les va, y se levantan a las 6, 6:30 de la mañana, están durmiendo 6 horas. ¿Qué significa eso? Que están teniendo un déficit de sueño por lo menos de 3 o 4 horas diarias. Multiplícalo por 5 días de la semana. Para cuando llegue el fin de semana traen por lo menos una deuda de 15 horas de sueño. ¿Qué problemas provoca este déficit de sueño? Exacerba la volubilidad emocional, opaca la toma de decisiones, incrementa la toma de riesgos, incrementa los comportamientos impulsivos. También la falta de sueño está relacionada con obesidad, está relacionada con problemas de salud mental, con dificultades de aprendizaje, con incremento en el abuso de sustancias. Cuando hay falta de sueño, el cerebro no puede tomar decisiones racionales, entonces los adolescentes se ponen en un riesgo más grande que en el que normalmente están. El sueño, por los científicos, es considerado una condición esencial para la reorganización del cerebro del adolescente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitas dejarlo dormir. Necesitas permitirle que duerma todo lo que quiera dormir. Ahora, eso no significa, porque esto también lo hablamos en la conferencia de límites, eso no significa que entonces no participe en la casa, no se involucre en actividades con la familia, no mueva un dedo. Simplemente permítele que lleve a cabo todas esas actividades en el momento en el que él lo decida, que te lo diga desde antes. O sea, pues si le va a tocar limpiar la cocina, pues dale chance que limpie la cocina después de que se despierte de la siesta, por ejemplo, ¿no? O que si van a ir la actividad familiar es comer juntos, por el amor de Dios, no hagan lo que hacían mis papás, que la actividad juntos eran los sábados a las 9 de la mañana. O sea, yo quería, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, los odié eternamente toda la adolescencia. Caray, pues pon un brunch mejor. Pon un desayuno con la familia a las 12 del día y vete tú a desayunar temprano con tu esposo o con tus hijos más pequeños y déjalo dormir. O sea, simplemente como adaptar un poco las circunstancias. Al final lo que tú quieres es que participen en la casa, pues no importa en qué horario lo hagan mientras participen. Lo que quieres es que convivan con la familia, no importa en qué horario convivan con la familia mientras convivan. ¿Sí me explico? Necesitas dejarlo dormir porque es una condición esencial para el desarrollo del cerebro, pero también es una condición esencial para que ellos puedan estar en una mejor posición de toma de decisiones y de no ponerse en riesgo. ¿Ok? Parte de la investigación que yo te quería compartir es que hicieron esta investigación que yo te platicaba y resulta que el 45% de los adolescentes allá afuera no duermen las horas que tienen que dormir. Únicamente el 20% está realmente durmiendo las horas que tiene que dormir. Y el otro 31% por ahí a veces sí, a veces no. Y lo que se reporta es cuando tú les preguntas a ellos si durmieron lo que necesitaban, el 56% de los adolescentes contesta, no dormí las horas que necesitaba dormir. Únicamente el 15% dice, no, pues hasta dormí de más. El 15% únicamente. Y el 23% únicamente está diciendo, pues sí dormí lo que necesitaba dormir. Pero esta falta de
sueño o no dormir las horas que tienen que dormir, se incrementa. O sea, el porcentaje empieza en un 43% en sexto grado y para finales de la preparatoria el 72% no están durmiendo las horas que necesitan dormir. ¿Ok? Vámonos con el siguiente punto, que es el número 8. Al cerebro del adolescente le gustan mucho los amigos. Conforme se va desarrollando el cerebro de tu adolescente, yo te decía, se va desarrollando el pensamiento abstracto y esto tiene una dificultad. Conforme se va desarrollando el pensamiento abstracto, los adolescentes se vuelven más inseguros. ¿Por qué? Porque el pensamiento abstracto, decíamos, te permite ponerte en los zapatos del otro, te permite imaginar cómo te ve el otro. Entonces, esto genera muchísima inseguridad porque los adolescentes se empiezan a volver más conscientes de sí mismos, ¿no? Dicen los gringos self-conscious. O sea, todo el tiempo están como inseguros de cómo me veo, cómo me ven los otros. Híjole, qué oso hice, ¿no? Qué horror, ya nadie me va a hablar. O sea, están demasiado conscientes de cómo los están viendo los otros. Pero al mismo tiempo, pasar tiempo con los amigos activa los centros de placer del cerebro. Entonces, al cerebro le fascina estar con amigos. Le fascina, pero al mismo tiempo eso genera una inseguridad muy grande. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues a que la influencia de los pares se empieza a hacer cada vez más grande. Porque a nivel cerebral se activan estos centros de placer cuando estoy con mis amigos, pero al mismo tiempo me siento inseguro. Entonces, ahí es donde empieza toda la importancia de la presión de grupo. Porque no es una buena combinación. O sea, quiero estar con ellos, pero al mismo tiempo me siento inseguro. Entonces, ¿cómo puedo sentirme más seguro? Pues cediendo a la presión de grupo, porque entonces ya cumplo con las exigencias del grupo y me puedo relajar. Entonces, por eso es tan importante que tú fomentes en tus hijos que establezcan relaciones positivas, porque va a permitir que esa presión de los pares o sea muchísimo menor o que esa presión de los pares no esté relacionada con conductas de riesgo. Ahora, interactuar con los amigos es un componente esencial en la formación de la identidad de los adolescentes. Yo te lo mencionaba hace ratito. Los amigos de tu adolescente le van a ayudar a decidir quién es, qué quiere de la vida, cómo es él o ella diferente de los demás, diferente de sus hermanos, diferente de ti, diferente de su papá, diferente. Entonces, es súper importante que puedan involucrarse con sus padres, de que puedan pasar tiempo con ellos, pero entonces es importante también que la elección de esos padres pues sea una elección positiva. Y entonces pasamos al punto número 9, que precisamente se relaciona con esto que acabamos de decir. El cerebro del adolescente no mide riesgos. Yo te decía, si nosotros imagináramos que nuestro cerebro o el cerebro de tu hijo adolescente es un coche que va a toda velocidad, pues los frenos de ese coche es lóbulo frontal. Pero yo te acabo de decir, o te he venido diciendo a lo largo de esta conferencia, que los frenos a nivel cerebro de adolescente se activan muchísimo más tarde que el acelerador. Para cuando los chamacos llegan a la adolescencia, el acelerador está funcionando al 100%, pero los frenos apenas van a empezar a agarrar. Y luego si a eso tú le sumas que el cerebro del adolescente o los adolescentes necesitan dosis más altas de riesgo que los adultos para sentir ese rush de energía, esa adrenalina, pues entonces mala combinación. Porque el cerebro del adolescente está diseñado en este momento para buscar recompensas. Y entonces esto los vuelve vulnerables cuando se trata de involucrarse pues en comportamientos de riesgo. Porque están a nivel cerebral, están necesitando como este rush de energía, este rush de emoción, pero este rush es más difícil de sentirse que el que sentiríamos nosotros como adultos con las mismas conductas. ¿A qué me refiero con esas conductas de riesgo? Las conductas de riesgo son comportamientos que favorecen los daños y la violencia no intencional, el uso de tabaco, el consumo de alcohol y otras drogas, comportamientos sexuales que provocan embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual,
comportamientos alimenticios no saludables, es decir, trastornos de la alimentación e inactividad física. Ahora, todos estos comportamientos de riesgo, decíamos, se vuelven más probables pues alrededor de los 15, 16 años. Conforme vayan entrando a la adolescencia tardía, a lo mejor al finales de los 17, inicios de los 18 años, pues entonces es más probable que tu hijo adolescente empiece a modificar esa relación que tienen con los comportamientos de riesgo. Lo mismo que decíamos al inicio, hasta la mitad de los 20, ellos van a tener un mayor control de impulsos. Entonces, por eso es tan importante lo que yo te decía hace rato, que como ellos no tienen todavía los frenos bien puestos, ese freno tienes que ser tú. Para que tú puedas ser ese freno que les permita mantenerse sanos, mantenerse seguros, pues necesitas estar presente en la vida de tu hijo. Y número 10, el cerebro provoca esta sensación de sentirse el centro del universo, pero además de todo, no es suficiente. O sea, se siente en el centro del universo, pero además como que falta algo más, ¿ok? Entonces, decíamos, algunos de los cambios hormonales que ellos sufren a nivel cerebro, pues provocan efectos realmente dramáticos. Y uno de esos es el exceso de producción de receptores de oxitocina. La oxitocina frecuentemente ha sido descrita como la hormona del apego, pero al tener una sobreproducción de receptores de oxitocina, entonces el cerebro se vuelve más sensible a ella. Y esto ha sido relacionado con sentimientos de autoconciencia. Y esta percepción como de que todo el mundo los está viendo, alcanzan su máxima expresión alrededor de los 15 años. Yo no sé si a ti te ha pasado que estás a lo mejor platicando con alguien, está presente tu adolescente, y tú estás platicando con alguien de cualquier otra cosa y a lo mejor estás platicando en voz baja. Y luego, están hablando de mí, ¿verdad? Siempre están hablando de mí y se para enojadísimo. Esos son el tipo de situaciones que provoca precisamente la oxitocina. ¿Por qué? Porque al ser pensadores más abstractos, va incrementando su ansiedad social y entonces la aprobación de los otros y el estar bien con los otros se vuelve muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque también provoca una recompensa a nivel cerebral. Y hace rato decíamos, el cerebro del adolescente está programado para buscar la recompensa. Entonces es muchísimo más probable que tus hijos tomen riesgos cuando están con otros adolescentes cerca. Entonces, sin importar qué tan centro del universo él se sienta y qué tan autosuficiente se considera a sí mismo, pues tú como padre de familia necesitas asegurarte de mantenerte cerca. Que si no te gustan mucho sus amigos, pues con más razón los tengas cerca. Que si no te caen muy bien, invítalos a tu casa donde tú los puedes ver, donde tú los puedes supervisar, donde tú puedes estar presente. Porque es mucho más probable que tus hijos se involucren en una conducta de riesgo cuando están rodeados de otros adolescentes. Y si esos adolescentes desde tu perspectiva no son tan buena influencia, pues entonces es una mala combinación. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto de todo esto que acabamos de hablar? Yo les había platicado. Todo este ciclo de conferencias que nosotros desarrollamos, lo desarrollamos con un objetivo muy claro en mente. Yo tengo 11 años trabajando en escuela para padres y lo que yo he notado es que cada vez los padres de familia tienen menos tiempo y también menos disponibilidad económica para involucrarse en un taller de 20 horas sobre educar a los hijos, o un taller de 30 horas, o un taller de 3 meses, ¿sí? Entonces, lo que yo quise hacer a través del ciclo de conferencias es ofrecerles todas las estrategias, todas las herramientas que yo conozco para ayudarte a educar a tu hijo de la mejor manera, a remediar algunas cosas, si es que esa es la situación, o a prevenir un montón de otras. Entonces, a lo largo de todo este ciclo de conferencias, yo he impartido, ya no me acuerdo cuántas llevamos, pero yo ya te hablé de disciplina y límites, yo ya te hablé de autoridad, de consistencia, yo ya te hablé de comunicación con los hijos, ya te hablé de manejo de emociones, yo ya te hablé de cómo moderar redes sociales, ¿sí? O sea, yo te he hablado un montón de cosas. La conferencia pasada
tuvimos como invitada especial a Alicia Rábago, una especialista espectacular, que nos estuvo hablando sobre cómo fomentar la responsabilidad en los hijos. Y hoy te estoy hablando sobre cómo funciona el cerebro del adolescente. Todo esto que nosotros te hemos venido diciendo es parte de un conjunto de estrategias que nosotros normalmente damos en talleres completos de 30 horas o de 40 horas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues todo lo que te hemos venido diciendo a lo largo de todo este ciclo de conferencias. Específicamente en relación al cerebro de tu adolescente, tú tienes que fungir como freno, lo que decíamos hace rato. Tú tienes que ser esa persona madura, racional, que ponga límites claros, que sí les permite explorar, pero de manera sana. Entonces tú tienes que ser ese freno, de cierta manera, como ese policía, digamos, que les ayuda a dirigirse de manera apropiada. En algún otro taller habíamos hablado de la analogía de que los hijos adolescentes son como conductores, ¿ok? O sea, como conductores, van en un coche en la calle. Cuando yo me refiero a que tú tienes que fungir como freno, me refiero a que si ellos son conductores, tú eres todas las señales de tránsito, tú eres ese semáforo, tú eres ese tope, tú eres ese letrero de vuelta a la derecha, tú eres ese letrero de prohibida la vuelta para acá, ese eres tú. Entonces, no significa que te subas al coche y manejes tú, para que te asegures de que tu niño llegue bien, cosita, ojitos de almendrita, no se vaya, ¿sí? O sea, no se trata de sobreproteger a los hijos, no se trata que te subas y manejes tú en su lugar, se trata de que le enseñes a llegar a su destino de manera sana. ¿Cómo? Siendo tú ese freno, siendo tú todas esas señales de tránsito que lo van a ayudar a que llegue sano y salvo al destino que él o ella elija. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que tengas límites muy claros, que tengas consecuencias establecidas, que seas tú una autoridad muy clara. Entonces, eso implica también que les des responsabilidades. Yo te decía, está bien dejarlos dormir, pero eso no significa que no tengas responsabilidades. Simplemente permite que cumplan con esas responsabilidades en otro momento que no sea a las 6 de la mañana, ¿sí? O a las 9 de la mañana. Hazlos responsables de sus acciones. O sea, que reparen el daño, que hagan lo que tienen que hacer para responsabilizarse de lo que hacen y de lo que dejan de hacer. Ayúdalos a encontrar respuestas, pero no les des las respuestas. Frecuentemente, pero tú dime qué hacer, pero tú dime qué hago, tú dime qué harías. A ver, tú dime qué opciones se te ocurren y las platicamos, y entonces puedes ayudarle a encontrar los pros y los contras de las opciones que él o ella tienen, pero no les des las respuestas, ¿sí? ¿Qué más? Fomenta que tengan o que desarrollen relaciones positivas. Pues entonces, si de repente encuentras un amigo que te parece que es una buena influencia, pues involúcralo más con tu familia, dile que lo invite a tu casa, favorece que vayan juntos a hacer actividades, o a lo mejor también si ves que los amigos que tienen en ese momento pues no son tan buena influencia, pues entonces a lo mejor involucrarlo en actividades extraescolares donde pueda involucrarse con otro tipo de personas, donde pueda hacer nuevos círculos sociales. Otro punto, respeta a sus amigos. Lo peor que puedes hacer es criticar a los amigos, porque en este momento son parte esencial y parte hasta más importante para ellos que su propia familia, por lo que te decía del desarrollo de la identidad. Entonces, mientras menos te gusten sus amigos, más cerca los tienes que mantener. Que vengan a tu casa, que convivan aquí, donde tú los puedes ver, donde tú estás supervisando y donde tú te puedes asegurar que no se involucren en comportamientos de riesgo. ¿Qué más hay que hacer? Pues habla con ellos. Ya dimos la conferencia de estrategias de comunicación. Habla con ellos, mantente cerca, mantente conectado con tu hijo, con tu hija. Lleva a cabo actividades con ellos. En la conferencia de estrategias de comunicación dimos un montón de estrategias específicamente sobre cómo acercarte a tu hijo varón, cómo acercarte a tu hija, qué tipo de actividades, cómo puedes fomentar esta comunicación abierta. Sé empático con lo que están viviendo en este momento, con las dificultades que están teniendo, pero sobre todo mantente bajo control. Te lo dije en la conferencia de Paternidad Libre de Gritos y te lo dije hoy con respecto al cerebro. Ellos necesitan que tú seas capaz de mantenerte bajo control. ¿Por qué? Porque ahorita están experimentando cosas, ahorita es cuando van a cometer errores, cuando van a tomar malas decisiones y necesitan tener a alguien que los guíe en qué hacer cuando tomen esas malas decisiones. Si tú no te mantienes bajo control,
te quitas como recurso para ellos. Porque entonces no van a acudir a ti cuando tengan un problema, porque van a decir, mi mamá se va a poner como loca, o sea, mi papá me va a matar. Necesitas que ellos sean capaces de acercarse a ti y contar contigo como guía. Y para eso necesitas mantenerte bajo control. Y finalmente yo quiero cerrar con una petición personal que tiene que ver con mis propios traumas de la adolescencia. Y la última petición con la que te dejo es, por el amor de Dios, déjalos dormir. Déjalos dormir. No les interrumpas el sueño, no los obligues a levantarse temprano, por el amor de Dios, déjalos dormir. ¿Ok? Entonces, quiero cerrar con algunos avisos, pero puesto que esta conferencia está siendo grabada, pues no tenemos la oportunidad de intercambiar comentarios o de hacer preguntas. Entonces, quiero dejarte mis datos para que si una vez que hayas escuchado esta conferencia tienes alguna duda, quieres preguntarme algo, quieres que te asesore en cualquier cosa, pues puedas hacerlo. El teléfono de mi oficina es 6839-3193 en la Ciudad de México. Mi celular, donde puedes llamarme o puedes mandarme WhatsApp, es el 55 1473 5125. Estamos a tus órdenes en el correo electrónico promo.escuelaparapadres, todo seguido sin espacios, todo en minúscula, @gmail.com. Y también puedes contactarme a través de nuestra página de Facebook, que es Samantha Barocio, conferencista. ¿Ok? Entonces, nada más, algunos avisos. Te recuerdo, si tú te perdiste alguna de las conferencias que yo mencioné el día de hoy, que dimos al inicio del ciclo, acuérdate que tenemos disponibles a la venta los audios de todas esas conferencias. Tenemos el audio de cómo moderar el uso de celulares, tablets, computadoras y redes sociales. Tenemos el audio de cómo comunicarme con mi hijo adolescente o preadolescente, desafíos y soluciones. Tenemos el audio de paternidad libre de gritos y tenemos el audio de consecuencias, cuáles elegir y cómo establecerlas. A partir del próximo mes vamos a tener también disponible el audio de cómo educar en responsabilidad y este audio de 10 cosas que debes saber sobre el cerebro de tu hijo o tu hija adolescente. La próxima conferencia es el sábado 3 de diciembre a las 10:30 de la mañana. Esta conferencia de diciembre sí va a ser presencial y vamos a hablar sobre cómo fomentar una autoestima saludable en tus hijos. Esto está dirigido a papás con hijos de todas las edades. Vamos a hablar de estrategias desde cuando están pequeñitos en edad preescolar hasta estrategias para quienes tienen hijos preadolescentes o adolescentes o hijos jóvenes, ¿ok? Entonces, con esto termino la conferencia. Les agradezco mucho que estén aquí presentes para escuchar esto. Deseo que toda esta información que compartí con ustedes les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente conferencia. Todos los derechos reservados. Scream Free México. Prohibida su reproducción.